Y bien, ¿qué es el romanticismo? El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Europa, más específicamente en Alemania y en Reino Unido, a finales del siglo XVIII, como una reacción contra la ilustración del neoclasismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. El romanticismo es un movimiento crucial para poder comprender la cultura occidental moderna. La filosofía, el arte, la literatura, la música y la política fueron influenciados por él. Durante el turbulento periodo que se extendió entre las que se conocen como las revoluciones burguesas, que en su definición política se denominan también revoluciones liberales. El mundo occidental se había sacudido por la revolución de las 13 colonias de Inglaterra en 1776, la Revolución Francesa en 1789 y por la primera revolución industrial que empezaba a cambiar la vida tradicionalmente agraria. Por lo tanto, los nuevos modos de vida se debían reflejar en nuevos modos de pensar. El romanticismo pasó a significar a esta nueva experiencia de mundo. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasista basada en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso su rasgo revolucionario es incuestionable, debido a que el romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, así como la vida y al ser humano mismo es que se presenta de manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla, e incluso dentro de una misma nación se manifiestan distintas tendencias, proyectándose a ello también en todos los artes. Se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX, extendiéndose desde Inglaterra y Alemania hasta llegar a otros países europeos. Su vertiente literaria se fragmenta posteriormente en diversas corrientes como el parnasianismo, el simbolismo, el decadentismo y el prerrafaelismo, reunidas en la denominación general de postromanticismo, del cual derivó el llamado modernismo hispanoamericano. Tuvo fundamentales aportes en los campos de la literatura, la pintura y la música. Posteriormente, muchas de las corrientes vanguardistas del siglo XX, como el surrealismo, llevaron al externo los postulados románticos de la exaltación del yo. Abarcando un punto de una manera más específica, vamos a abarcar el arte, más específicamente en la pintura de El caminante sobre el mar de nubes, hecho por tela de Caspar David Friedrich. Nacido el 5 de septiembre de 1774 y falleció el 7 de mayo de 1840. La interpretación es espiritual o religiosa que se ha dado hasta ahora es que el caminante simbolizaría al ser humano que concibe su vida terrena, es decir, la montaña a la que corresponde la masa rocosa en primer plano como un preludio a la vida eterna, simbolizada por el mar de nubes. Como todo movimiento o cualquier cosa que se presente en la analítica del ser humano, el romanticismo tiene una serie de características, las cuales basan de lo siguiente. El romanticismo surgió inicialmente en Inglaterra, Francia y Alemania en contraposición al movimiento intelectual de la Ilustración y su expresión artística neoclasística, donde se valorizaba la lógica, la razón y la objetividad, lo que rápidamente se tradujo en la estandarización de formas y contenidos. Exaltación de los sentimientos y la subjetividad. El tema central del romanticismo giró en torno a la exaltación de los sentimientos y la subjetividad, lo que permitió la liberación de los artistas y del arte. Rebeldía ante las reglas del arte y la literatura. Los artistas del romanticismo se opusieron a la rigidez del academicismo y liberaron al arte de las reglas, lo que favoreció la creatividad artística. Culto del yo y del individualismo. Si antes el artista debía crear en función del encargo y limitarse las intenciones del mecenas, con la libertad adquirida el artista podía centrarse en la individualidad. Valoración de la originalidad. Durante el romanticismo, la originalidad se vuelve un criterio de valoración artística, por lo que queda atrás la idea de que el arte debe responder a la tradición, continuarla o perfeccionarla. Sublimidad. Frente a la idea de belleza clásica, austera, ordenada y equilibrada, el romanticismo antepone la idea de sublimidad.
según la cual puede hallarse la belleza en lo terrible e incómodo, en aquello que, aunque no es plácido, turba y conmueve. Exaltación de la fantasía. El movimiento romántico se caracteriza por dar rienda suelta a las fantasías, los sueños, lo sobrenatural y la provocación tanto en las expresiones artísticas como en la literatura. Nostalgia por el pasado. Al ser un movimiento crítico con su contexto sociocultural, el romanticismo desarrolló una nostalgia por el pasado, al que veían como un tiempo mejor. Interés en la Edad Media y el Barroco. La Edad Media, especialmente la que coincidió con el arte gótico, fue para los románticos el símbolo de la espiritualidad y la mística, por lo que acudieron con frecuencia a ella como inspiración o como tema. El Barroco, por su parte, representaba la libertad compositiva, la liberación de las emociones, los efectos y la exuberancia, lo que era muy afín con los propósitos creativos y expresivos del romanticismo. Interés en lo exótico. El romanticismo busca la ruptura con la tradición occidental en lo exótico, es decir, en las culturas foráneas a las que idealizaban, muchas veces bajo el paradigma del buen salvaje, por ejemplo, el orientalismo y la figura idealizada del aborigen americano. Interés en los temas y culturas populares. Otra fuente de nostalgia por el pasado se expresó en el interés por rescatar la sabiduría popular, el folclore y las leyendas, lo que imprimió en el romanticismo una fuerte énfasis al sentimiento nacionalista. Nacionalismo. El nacionalismo fue para los románticos la expresión del yo colectivo y se relacionaba estrechamente con la proliferación de los estados nacionales en el paso del siglo XVIII al siglo XIX. Valoración de las lenguas vernáculas. En el romanticismo, las lenguas vernáculas cobraron gran importancia, ya que se volvieron un arma de expresión nacionalista. Las literaturas nacionales gozaron de una extraordinaria difusión, lo mismo que la música, y en esta última destacaron justamente las óperas en la lengua nacional, lo que desafiaba la tradición que obligaba a escribirlas en italiano. Temas del romanticismo. Entre los temas más frecuentes se abocaron a los siguientes: el amor, la pasión y la emoción, la nación, la historia y el pueblo, la religión, las mitologías nórdicas y la espiritualidad, el imaginario fantástico medieval, el orientalismo y el mundo aborigen, la muerte con énfasis en el suicidio, el paisaje como metáfora del mundo interior del sujeto. Y para culminar las características del romanticismo, por último, un fuerte idealismo. Este movimiento fue extremadamente idealista, no solo al nivel artístico, sino político y social. No era extraño que los artistas del romanticismo se involucraran con causas políticas o movimientos espirituales diversos. Como se había mencionado anteriormente, el romanticismo, a pesar de que nació en Europa, fue un movimiento que se extendió por muchas partes del mundo, principalmente en Hispanoamérica. Un lugar donde, por decirlo de alguna forma, es donde más se ha llegado a explotar este movimiento, donde más referencia tiene, por ejemplo, acá en Colombia. Puntualmente acá se van a dar dos estandartes sobre estos movimientos acá en Colombia. Uno es Jorge Isaac, una persona bastante conocida en el lugar, en la materia. Es una persona que ha sido muy influyente en la cultura de este país, principalmente en la ciudad de Santiago de Cali. Y la otra persona que ha mantenido con un perfil algo bajo, un poco por decir de alguna forma ninguneado, es Candelario Beso, una persona que en su época, por su color de piel, porque él era afrodescendiente, digamos que le pusieron algunas trabas para poder que su trabajo no fuera tan reconocida, porque en esa época, a pesar de que ya se había dicho que la esclavitud era ilegal, que debía que ser abolida, muchas personas, a pesar de que ya no los veían como un esclavo, lo veían de malos ojos por ser de tez negra. Y empecemos hablando de Candelario Beso. Su época fue el siglo XIX. Su literatura fue la poesía. Él nació en el año 1849. Su posición social era afrocolombiano de origen humilde. Unas de sus obras fueron Cantos Populares de mi Tierra. Sus temáticas reflejaban la cultura afrocolombiana y la operación racial. Su reconocimiento fue considerado el primer poeta negro colombiano. Su estilo literario utilizaba el lenguaje coloquial y ritmos afrocolombianos.
Sus influencias literarias fue influenciado por la literatura popular y las tradiciones orales. Su representación geográfica, su poesía se centra en la región del Chocó, en el país de Colombia. Y mirando la vereda del frente, Jorge Isaac. Su época es el siglo XIX, su literatura es la novela. Él nació en 1837, su posición social, criollo de origen acomodado. Obra, María. Temáticas, explorar el amor y las relaciones familiares. Reconocimientos, su novela María es una de las más importantes de la literatura colombiana. Su estilo literario, utiliza un lenguaje más formal y descriptivo. Influencias literarias, influenciado por el romanticismo europeo. Representación geográfica, su novela se desarrolla en el Valle del Cauca, en Colombia. Volviendo a Candelario Beso, a pesar de que su obra no se enmarca directamente en el romanticismo, podemos identificar algunos elementos románticos en sus escritos. A continuación mencionaré algunos rasgos. Primero, subjetividad y emotividad. El romanticismo se caracteriza por la expresión de las emociones y sentimientos personales en la obra de Obeso. Se percibe una fuerte carga sentimental y lírica, en la cual el autor establece una conexión emocional con el lector. 2. Se idealiza con la naturaleza. El romanticismo suele presentar una exaltación y una idealización de la naturaleza. En algunos poemas de Obeso se aprecia la descripción de paisajes, elementos naturales y se establece una relación íntima y espiritual con la belleza de la naturaleza. 3. Amor y pasión. El tema del amor suele ser recurrente en la poesía romántica y aunque no sea el único aspecto en la obra de Obeso, se encuentran elementos románticos en la manera en que aborda el amor y la pasión en algunos de sus escritos. 4. Individualismo y rebeldía. El romanticismo se caracteriza por la exaltación del yo y la búsqueda de la libertad individual. En algunos poemas de Obeso se aprecia una expresión de la individualidad, así como una crítica hacia la sociedad y sus convenciones. Es importante destacar que Candelario Obeso se considera un precursor del modernismo y su obra también se inscribe en este movimiento literario, que se distancia del romanticismo en varios aspectos. Sin embargo, es posible apreciar algunos elementos románticos en sus escritos. Retomando a Jorge Isaac, los rasgos del romanticismo que se cumplen en las obras de Jorge Isaac, principalmente en su novela María, presentan varios rasgos característicos del movimiento. Aquí te menciono algunos ejemplos. 1. Idealización del amor. El romanticismo se centra en la idealización del amor romántico y la figura de la mujer amada. En María, Isaac presenta una historia de amor apasionado y trágico entre los personajes principales Efraín y María, en la que exalta la belleza y la pureza del amor. 2. Naturaleza y paisaje. El romanticismo suele mostrar una conexión espiritual entre los personajes y la naturaleza. En la novela, Isaac describe detalladamente los paisajes exuberantes de la región del Valle del Cauca en Colombia, estableciendo un ambiente romántico y melancólico. La naturaleza se convierte en escenario y reflejo de las emociones de los personajes. 3. Sentimentalismo y subjetividad. El romanticismo se caracteriza por su enfoque en las emociones y la subjetividad. En las obras de Isaac se aprecia una carga emocional intensa y una introspección en los sentimientos y pensamientos de los protagonistas, lo que conecta con la sensibilidad romántica. 4. Melancolía y nostalgia. El romanticismo a menudo incorpora una sensación de melancolía y añoranza del pasado. En María se percibe una atmósfera de nostalgia y recuerdo por parte del narrador protagonista, Efraín, quien rememora su juventud y el amor perdido. Estos son solo algunos rasgos del romanticismo que se encuentran en las obras de Jorge Isaac, específicamente en María. Su novela es considerada una de las más representativas del romanticismo en la literatura literaria y una de las más importantes de Colombia. Y bien, esto es todo, al menos en el punto del video del taller. Gracias por la atención prestada y a continuación la dejo con las diapositivas complementarias de este punto del taller.